Piel. Y esclero, Esclero. engrosamiento, ya. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que es una enfermedad caracterizada por el engrosamiento de la piel. Pero únicamente la piel, no. Vamos a ver más adelante que no solamente es piel. Entonces, nos hacía falta algo más, porque solamente con el engrosamiento de la piel no podíamos definir una enfermedad. Entonces, la dividimos en dos: esclerodermia localizada y esclerodermia sistémica. Al hablar de sistémica, ¿a qué nos referimos? Ajá, sistemas, ¿no? Diferentes sistemas. Y localizada, pues localizada solamente se localizaba en piel. En este caso, con dos subtipos, morfea y lineal. ¿Qué quiere decir? Que era un engrosamiento de la piel en parches, lineales, localizados, de pronóstico generalmente benigno y que no tenía mayor consecuencia ni afectación de otro órgano o otra víscera. Pero la esclerodermia sistémica, en cambio, hablamos de afectación sistémica de dos formas: limitada y difusa. Ahora, esta forma limitada o difusa va a depender sobre todo de la afectación de la piel. La afectación limitada se refiere a afectación más que todo acral o distal. Distal a los codos, distal a las rodillas, que es la forma, digamos, una de las formas más comunes que vemos en esta enfermedad. Mientras que la forma difusa ya había afectación de lo que es tronco y las zonas proximales, tanto de los codos como de las rodillas. ¿Y cuál es la característica de esta forma sistémica difusa? ¿Qué es lo importante de esta? Que tiene el peor pronóstico de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar las zonas proximales de la piel, sino también va a afectar órganos, principalmente pulmones, riñones y corazón. Ya, viendo esto, teniendo esto presente, voy a definir la enfermedad. Es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica. Es poco frecuente, incluso es considerada una enfermedad huérfana. Las enfermedades huérfanas son enfermedades muy poco prevalentes y que por tanto no tienen suficientes estudios clínicos porque no afecta a una población, digamos, considerable. Pero esta enfermedad, por tanto, al no haber suficiente investigación, muchos de los tratamientos que nosotros damos pues no son modificadores de la enfermedad. Es decir, que esta enfermedad realmente va a tener un curso progresivo, difícilmente vamos a poder detenerla y por tanto vamos a tener muchas complicaciones tardías que van a ser causas de muerte de esta enfermedad. Incluso es una de las enfermedades autoinmunes que nosotros tratamos que tiene una alta tasa de mortalidad. ¿Por qué se caracteriza? Por vasculopatía, que es el principal factor, vamos a ver ahora en la fisiopatología, es el desencadenante de que se produzca una respuesta inmunitaria, pero esta respuesta inmunitaria no es normal, está alterada. Y por tanto, la última fase va a ser una fibrosis progresiva, que va a ser el depósito de mucha matriz extracelular, principalmente
Principalmente donde, en los vasos sanguíneos de la piel, pero también en órganos, sobre todo pulmones. Ya. Epidemiología, aquí hay datos, está como para que ustedes lo revisen. La prevalencia mundial es un aproximado, 18 casos por cada 100.000 habitantes. La población, digamos, actual, este es de un estudio de 2023, era casi 1,5 millones de personas a nivel en el mundo, ¿no?, que están afectados por esta enfermedad, y esta es la incidencia. 8.64 casos por cada 100.000 personas al año. Ahora, no hay mucha información pues, de países como el nuestro, ¿no? No hay mucha información. Esto más que todo es para otras series. Ya. ¿O dónde punto? Ah, no. Ahí. Esta es la siguiente. ¿Y cuál es la causa de esta enfermedad? Bueno, causa conocida, como muchas de las enfermedades autoinmunes, no la sabemos, pero sabemos que hay algunos factores que digamos, predisponen a que la persona pueda desencadenar o desarrollar esta enfermedad. Exposiciones, ¿no? Les pongo esta imagen, personas que han tenido contacto con sílice, disolventes orgánicos, bleomicina, taxanos. Incluso hay reportes de casos de personas que utilizan los implantes mamarios que también pueden desencadenar esclerosis sistémica. ¿A quiénes afecta más? Personas adultas promedio, adultas jóvenes, entre 30 y 50 años. Es una de las que tiene mayor mortalidad, como les había mencionado. Y dentro de razas, de las etnias, vamos a ver que la raza afroamericana, la raza negra, es la que tiene mayor afectación, digamos, y mayor severidad en el cuadro. Son las que van a tener mayor, el pronóstico no va a ser muy bueno en estas personas. ¿Qué más? Como toda enfermedad autoinmune, la mayor parte son afectadas, pues las mujeres son las más afectadas, y la raza negra, y la supervivencia promedio es de 12 años luego del diagnóstico. ¿Y por qué mueren esas personas? Bueno, no van a morir por el engrosamiento de la piel, mueren por complicaciones sobre todo pulmonares y de arteria pulmonar, como la hipertensión de arteria pulmonar. Esa es la principal causa de muerte. Ya. En cuanto a fisiopatología, estos son los 3 conceptos que ustedes tienen que tener presentes. Inicialmente hay una alteración de la microvascularización. ¿Qué quiere decir? Que hay digamos, un estímulo que ocasiona que los vasos sanguíneos pequeños, las arterias pequeñas, los microvasos se obliteren y se fibrosen. Una vez que sucede esto, pues el organismo tiene que dar una respuesta. Va a haber una alteración de la inmunidad celular y humoral. Celular, humoral, referido sobre todo a la producción de autoanticuerpos. Y por último, la última etapa va a ser la fibrosis, ¿no? El depósito de tejido conectivo excesivo a nivel de los vasos sanguíneos pequeños, y que obviamente al hablar de fibrosis estamos hablando de un daño ya irreversible. Los genes que más están involucrados en la patogenia son los histocompatibilidad clase 2, pero también los no HLA, como vemos acá. Algunos virus y otros agentes, como había mencionado, que están involucrados, esos son los que algunos ya les he mencionado. Y en la primera etapa que hablamos de la alteración de la microvascularización, vamos a ver acá, miramos un ratito la imagen. ¿Qué vemos en la segunda manito, en la segunda imagen? Ajá, un fenómeno de Raynaud, ¿no? ¿Y qué es el fenómeno de Raynaud? Un cambio de coloración. Un cambio de coloración generalmente en manos y pies, porque son las zonas más alejadas de nuestro cuerpo, por tanto son las zonas que tienen los vasos sanguíneos más pequeños. Ya. ¿Por qué se produce este cambio de coloración? Por vasoconstricción. ¿Debido a qué? A diversos estímulos, sobre todo a la exposición al frío, o sea, a bajas temperaturas, o al estrés. ¿Ya? ¿Este fenómeno de Raynaud es bueno o es malo? Ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque puede haber fenómeno de Raynaud en personas completamente sanas. Pero también puede haber fenómeno de Raynaud en cualquiera de nuestras enfermedades autoinmunes. Principalmente la esclerosis sistémica, pero no es la única. Puede haber fenómeno de Raynaud en lupus, en vasculitis, en SAF, etc. Pero es un rasgo muy característico de la esclerosis sistémica.
Es más, el 90-95% de nuestros pacientes con esclerosis sistémicas tiene o ha tenido fenómeno de Raynaud. Ahora, este fenómeno de Raynaud, ¿por qué es importante? ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos este hallazgo en un examen físico y el paciente no tiene diagnóstico, no tiene ninguna otra manifestación, pues se dice que este hallazgo puede predecir el desarrollo de alguna de estas enfermedades, incluso años antes. ¿Ya? ¿Y por qué se produce esto? Acá están las causas. Hipoxia tisular, estrés oxidativo y complicaciones vasculares. Aquí ya trabaja. Ya. Acá. Alteración de la inmunidad celular tumoral. Vamos a ver que va a haber participación tanto de los linfocitos, es decir, la respuesta celular, tanto los linfocitos T, CD4, los linfocitos B. Los linfocitos B sabemos que van a ser los productores de los autoanticuerpos que van a ser característicos de esta enfermedad, anticentrómero, antitroposomerasa, etc. Y también va a haber una respuesta adaptativa. En otro esquema les voy a explicar mejor la fisiopatología. Ya. Fibrosis. Como les había mencionado, ya es la última etapa de la fisiopatología. Vamos a ver acá que el fibroblasto va a ser pues, una de las células modificadas o activadas que van a tener un papel en cuanto a la última etapa, que es la fibrosis, con producción de diferentes factores de crecimiento, matriz extracelular que va a condicionar la alteración y la fibrosis pues, de los tejidos. Este es un cuadrito bastante bonito porque acá vemos, este es el epitelio, las células endoteliales, el vaso sanguíneo. Nosotros sabemos que el endotelio pues cumple muchas funciones, no solamente es el transporte de las células sanguíneas, también es pues el lugar donde se van a producir procesos de fibrinolisis, de coagulación, y cuando hay un desbalance entre los factores, digamos, vasoconstrictores y vasodilatadores, es decir, donde va a predominar más los vasoconstrictores, que son la endotelina 1, sobre todo el tromboxano, y va a haber un déficit de los factores vasodilatadores, como son la prostaciclina, las prostaglandinas o el óxido nítrico. Entonces va a haber vasoconstricción, que va a ser el fenómeno vasculopático inicial de toda la fisiopatología. Ya, este endotelio va a recibir un estímulo ambiental. ¿Qué estímulo ambiental? Puede ser un estímulo químico, de todos los factores que les mencioné. Estímulos hormonales, mecánicos. La cosa es que va a recibir un estímulo que le va a causar daño. Entonces el endotelio, ¿cómo va a reaccionar? Con una proliferación de las plaquetas o una sobreactivación de las moléculas de adhesión. La proliferación de las plaquetas sobre todo va a hacer que se produzca un exceso de tromboxano, que es un potente vasoconstrictor. Y la sobreactivación de las moléculas de adhesión va a ocasionar pues, que se produzca más un reclutamiento de las células vasoconstrictoras, de las moléculas de adhesión, que van a ocasionar que van a llamar más a células inflamatorias al torrente sanguíneo. Bien, entonces el tromboxano, por un lado, lo que va a hacer es pues va a participar directamente en las células musculares, en los pericitos, y a su vez también va a haber un exceso, lo que les había mencionado, un exceso de endotelina 1, que es vasoconstrictor, un déficit de óxido nítrico y prostaciclina, que son vasodilatadores, y a su vez acá por otro lado, las quimiosinas liberadas van a participar, van a estimular a las células T, sobre todo las CD4, y dentro de estas a las células TGF tipo 2 que vemos acá, con la producción de interleuquinas, interleuquina 4, interleuquina 13, y esta por tanto, vamos a seguir nomás la flecha, va a haber una sobreproducción del factor de crecimiento que vemos acá, transformador de crecimiento tipo beta, y por otro lado las células B van a empezar a diferenciarse y a producir autoanticuerpos muy característicos de la enfermedad. Las células dendríticas, por su lado, van a hacer una hiperproducción del interferón tipo alfa. Esa es la segunda parte. Y todos esos estímulos pues, van a hacer que el fibroblasto, a nivel de estos receptores TOL, estimulen a los miofibroblastos y estos pues, se
colágeno, fibronectina, tenasina, ácido hialurónico, ocasionando una fibrosis cutánea, como hemos hablado de ella, ¿no? En resumen, esa es la fisiopatología. Vamos a ver ahora los criterios diagnósticos. Este es importante porque acá les presento los criterios diagnósticos del año 80, pero sabemos que han sido modificados ahora en el año 2013. ¿Por qué les presento el año 80? Porque siempre es bueno comparar qué es lo que hemos mejorado y qué es lo que quizás no hemos mejorado con el paso de los años. En este caso del año 80, vamos a ver que era, por ejemplo, acá, no debe tener un A, o sea, la opción A o 2 de B, digamos, no era muy sencillo de, digamos, de reconocer. Y la limitación de esos criterios es que no nos permitían diagnosticar de forma temprana esa enfermedad. Como vamos a ver, incluso acá mencionan los criterios de CRES, estamos incluidos. ¿Ustedes saben lo que significa CRES? Bueno, acá ya está. CRES. CRES es una variante, es un tipo, una variante de la fibrosis sistémica, digamos, limitada, ¿ya? Y por lo menos de estas 5 características, que ya sea calcinosis, ralinosis, motilidad esofágica, clerodactilia, telangiectasia, por lo menos se considera que debe cumplir al menos 3 para considerar que el paciente presenta este síndrome de CRES. ¿Ya? Entonces acá tenemos la criterios a hacer el 80, la principal limitación, no reconocimiento en etapas tempranas, y esta es lo del criterio 2003, ¿no? Del EULAR 2003. ¿Cuál es lo importante aquí? Esto. 9. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros para poder diagnosticar a una persona con esclerosis sistémica o poder clasificar en realidad, porque digamos, estos criterios no son más que diagnósticos, son de clasificación, porque han sido usados para ensayos clínicos. Entonces, bastaba un criterio suficiente, que es este, donde le señalo la flechita roja, que es el engrosamiento de la piel a nivel proximal de las metacarpofalángicas. Esto es importante porque acá le dan mucho énfasis a la afectación de piel y mucho énfasis también a la afectación vasculopática. ¿Por qué? Porque mencionan acá engrosamiento de la piel, engrosamiento de la piel de los dedos, lesiones de la punta de esos dedos, que son las úlceras, o las cicatrices pontiformes de los dedos, de las telangiectasias, que también son pues extravasaciones, dilataciones de los vasos, es decir, que son cambios precoces, porque hemos visto que la primera etapa es alteración de la vasculopatía, ¿no? Bien. Anomalías de los capilares del pliegue uvular. Aquí hacemos uso de la capilaroscopía. Le pedimos al paciente que nos enseñe el pliegue uvular de cada uvita y le hacemos pues una microscopía y vemos si hay dilatación, si hay pérdida de los capilares, si hay megacapilares, atrofias, hemorragias, etc. Y son cambios muy precoces de la enfermedad. Hipertensión de la arteria pulmonar, pero como vimos, esto ya es un hallazgo muy tardío. Si nosotros encontramos una persona con hipertensión de la arteria pulmonar, pues ya ha tenido que pasar mucho tiempo, nos hemos retrasado mucho en el diagnóstico. Fenómeno de Raynaud es uno de los eventos más precoces de la enfermedad, que también está considerado acá, y los anticuerpos específicos relacionados a la esclerosis sistémica. Les incluyo los 3 principales: anticentrómero, este es importante, ¿ya? Anticentrómero, anti-topoisomerasa, anti-SCL70 y RNA polimerasa. ¿Son los únicos? No son los únicos, pero son los más característicos. Incluso estos autoanticuerpos, y no se conoce el mecanismo en el que actúan en esta enfermedad, pero sí se sabe que son los más específicos, los más característicos. Una puntuación mayor o igual a 9 clasifica como esclerosis sistémica. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Que solamente el hecho de que un paciente presente engrosamiento de la piel acá, de la metacarpofalángica para acá, un engrosamiento ya nos da prácticamente el diagnóstico de esclerosis sistémica. Eso es lo importante y esta es la importancia que le da pues, a lo que es la afectación de la piel. Vemos acá pues, una comparación de los criterios ACR del año 80 y el EULAR 2013, donde hay un comparativo de tanto la sensibilidad como la especificidad de estos 2 criterios. Vemos que de todos modos, del 2013 vamos a ver que predomina ambos, ¿no? Tanto la sensibilidad como la especificidad.
Ahora, los criterios, esto es lo que ya les he mencionado, la importancia de estos criterios es que diagnostican a los pacientes en las enfermedades, en las etapas más tempranas, le dan mucho énfasis a lo que es piel, a los cambios vasculopáticos, a fenómenos de Raynaud, y tienen un diagnóstico más temprano y preciso. Bien, a ver chicos, ¿quién está durmiendo para preguntar? ¿Cómo? Vamos a despertar un ratito, ¿ya? Sí, doctora. Si no nos estiramos, ya. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es muy importante. Este cuadrito vamos a ver perfil de anticuerpos. Vemos una lista enorme de anticuerpos. Los que más nos interesan son estos. Estos tres, ¿ya? El antitopoisomerasa, que es lo que les he mencionado, el anti-SCL70, el anticentrómero y la RNA polimerasa 3. La prevalencia es esta. Vamos a ver que entre los dos primeros casi llegan al 40% y al RNA polimerasa solo 11%. ¿Por qué es importante? Porque eso nos va a decir cómo va a evolucionar el paciente. Es decir, si nosotros diagnosticamos a un paciente con un topoisomerasa 1, vamos a saber que es muy probable que ese paciente presente la forma difusa de la enfermedad. Y la forma difusa, ¿a qué nos referíamos? Afectación más de órganos, de vísceras, da un peor pronóstico. Mientras que un paciente que debuta con un anticentrómero, vamos a ver que más está relacionado de forma limitada, es decir, una progresión más lenta de la enfermedad, no hay afectación mayor o grave de órganos internos, y es una forma limitada por ahí un engrosamiento de piel más distal. Pero no podemos cantar victoria, porque la forma limitada, si bien es cierto, tiene mejor pronóstico, pero tiene una alta mortalidad en cuanto a hipertensión pulmonar, hipertensión de la arteria pulmonar, que ocasiona mucha muerte en estos pacientes. 60-70% de nuestros pacientes van a tener cualquiera de estos anticuerpos. ¿Ya? Son muy característicos. Si nosotros pedimos, ¿ustedes saben lo que es ANA? ¿Ya han revisado ANA, perfil ENA? ¿Sí? Ya. Dentro del perfil ENA incluimos estos anticuerpos. Y si ustedes detectan uno, al toque. Si detectan alguno de estos, son muy específicos de esclerosis. Si el paciente no tiene mayor manifestación clínica, la va a tener de acá a unos años. 60-70% de los pacientes de estos van a presentar cualquiera de estos anticuerpos. Por eso es la importancia. Ahora, no significa pedir por pedir un ANA, un perfil ENA, ¿no? Tienes que tener cierta sospecha. Tus exámenes auxiliares son para auxiliar. O sea, no es para pedir a todos los pacientes con dolores articulares, le pido todo el paquete completo de anticuerpos. No es necesario. Solamente cuando hay una alta sospecha de alguna enfermedad en particular. Ahora, estos anticuerpos, es un cuadrito bonito porque está en español, nos hace ver que igual los tres primeros son los que más nos importan, no son los únicos. Y sobre todo acá el fenotipo clínico es importante porque un topoisomerasa anti-SCL nos habla de fibrosis pulmonar, del LIPID, nos habla de la afectación cardíaca, un anticentrómero y isquemia digital grave, pero sobre todo la hipertensión de la arteria pulmonar. Y anti-RNA polimerasa tipo 3, una afectación cutánea más grave. Manifestaciones clínicas, pues vamos a ver, ¿qué estamos viendo acá? Un Raynaud, ¿no? Ahora, los Raynaud, ¿siempre vamos a ver los azules? No, pasan por tres etapas. Rojo, blanco, amarillo, azul, ¿no? Ya, ¿no? Este es un Raynaud, pues manifiesto, ¿no? Probablemente, y no solamente Raynaud, también estamos viendo estos dedos, sobre todo en la mano izquierda, que notan más, aparte del cambio de coloración. Edema. ¿Edema? Engrosamiento de dedo. Podría ser como edema, pero más yo lo veo como un dedo de salchicha. ¿Ven la forma de los dedos? Son engrosados. Dedo de salchicha, ¿no? Que es una de las etapas también iniciales de estas enfermedades, ¿no? ¿Qué más? A ver, afectación vascular. Raynaud, 80-100% de los pacientes sí así van a tener fenómeno de Raynaud. En el momento en que nosotros los evaluamos, quizás no, pero tenemos que hacerle las preguntas al paciente. Los casos más severos de Raynaud, al ser, o sea, esta palidez que estamos viendo acá significa que el vaso sanguíneo está cerrado. Entonces, ¿qué está propenso a pasar? ¿Qué puede pasar? Úlceras. Úlceras en los pulpejos de los dedos. Y pues el hecho de nosotros detectar telangiectasia, sobre todo en el rostro de las personas, en los labios,
nos habla de digamos, una posible asociación con la hipertensión de la arteria pulmonar, por eso también es importante detectar. Ya, afectación cutánea, ya. Hablamos de afectación cutánea de la forma limitada y difusa, ¿verdad? Úlceras esbopecoideos, también hay un cambio o una hipopigmentación característica que es sal y pimienta, que lo vamos a ver mejor en la foto, y anomalías en los capilares del pie unguial. A veces mirándolo de cerca vamos a ver pequeñas dilataciones alrededor de las uñas, o si no, hacemos uso del capilaroscopio. Y calcinosis, que es depósito de calcio a nivel pues, del tejido celular subcutáneo. Vamos a ver acá, perdón, de la piel. Esta es una esclerosis temprana sin esclerodermia, es decir, todavía no hay afectación de la piel, es una detección muy precoz. Y acá vamos a ver de una forma limitada. Lo que dijimos forma limitada, prácticamente de los codos hacia las manos, prácticamente. Como hay un tipo 2, uno tipo 2. De los codos a las manos, la cara y los pies, nada más. No hay afectación proximal ni del tronco, como ven acá. Mientras que de forma difusa, como su nombre lo dice, difusa. Puede afectar todo el cuerpo y por tanto nos vamos a acordar de forma difusa, si afecta todo el cuerpo, afecta también a las vísceras, ¿no? Corazón, pulmones, riñón. Vemos, ahora voy a presentarle algunas fotos, estos son casos severos, ¿no? De fenómeno renal severo que ya pues han presentado úlceras digitales. ¿Cuál es el riesgo con las úlceras digitales? Principal, infección, dolor, necrosis. Estas personas a veces llegan, se automutilan. ¿Qué quiere decir automutilación? Al llegar pues, a un estadio de gangrena, ¿no? De hipoperfusión, el hueso se va absorbiendo y llegan con los dedos más cortos. Eso se llama automutilación, que son los casos más severos. Úlceras digitales y el dolor pues es intenso. El dolor es muy intenso porque es como un tejido necrosado. Bien, siguiente. ¿Otro lo puedes ir pasando? ¿Quién está pasando? ¿Dónde está? ¿Arriba? Sí, sí, porfa. Es que ya la pila creo que estaba aquí. Ya, gracias. Aquí vamos a ver lo que les dije, lesiones de sal y pimienta. También muy prevalente en estos pacientes. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, ella es de raza negra, por eso la vemos con la piel un poco oscura, pero vemos lesiones hipopigmentadas alrededor. Alrededor de cada folículo piloso hay una hipopigmentación que nos da la apariencia como de sal y pimienta, ¿no? Blanco con negro. Esto es también característico, sobre todo lo vemos en el rostro, cuero cabelludo. Y acá vemos el lado derecho telangiectasis. Esto es pues evidente, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos que acercarnos mucho al paciente para ver telangiectasis en la nariz, en la región malar. No lo vamos a confundir con un rash malar, porque el rash malar, digamos, es más uniforme, más papulomatoso. Mientras que las telangiectasis son pequeñas dilataciones, como arañitas vasculares, el rostro, boca, mucosas. Siguiente. Estas son las imágenes que nosotros podríamos ver en una capilaroscopía, haciendo uso de un microscopio en las uñitas, que ya lo estamos haciendo. Vamos a ver que el primer patrón es un patrón normal. Esos son los capilares periunguiales normales. Esa es la forma, es como una peineta. Pero ¿qué pasa en una esclerosis sistémica temprana? Como vemos en el lado derecho, vemos megacapilares o capilares gigantes, como vemos en el lado derecho. Y en la esclerosis sistémica activa vemos megacapilares, vemos hemorragias, y en la fase tardía ya es un completo desorden. No mantienen ni la forma inicial que vemos en el patrón normal. Hay megacapilares, hay tortuosidades y hay atrofia de capilares. Ahí es donde nosotros pues, definitivamente ya vemos todo el Raynaud, la necrosis, etc. Es un estadio avanzado. Ya. Puntuación cutánea Rona. Rona es digamos, es un test donde nosotros vamos a pedir subjetivamente el engrosamiento de la piel. Bueno, vamos a considerarlo como normal, 0, 1, 2, 3. Grave es 3, moderado 2, leve 1 y normal 0. Según la posibilidad de nosotros que podamos hacer el pliegue de la piel. Ahora, ¿hacemos pliegue de la piel de todo el sector del cuerpo? No. Les voy a presentar un diagrama donde son 17 áreas que nosotros
vamos a evaluar y es con una puntuación máxima de 51, donde nos va a permitir pues evaluar la afectación cutánea y el grado de severidad. ¿Sí? Esta es la escala de Ronda, son, como le dije, 17 áreas que vamos a evaluar y es subjetivo, pero nos va a permitir a nosotros en cada evaluación hacer, digamos, un conteo y darle un puntaje a la afectación. ¿Siguen? Doctora, el puntaje, o sea, es objetivo al nivel de endurecimiento y rozamiento de la piel. Sí, es objetivo. O sea, 0 es que, como la piel de ustedes, que pueden hacer pliegue, ¿no? Y los otros ya, el 4, por ejemplo, ya no puedes hacer pliegue, es una piel completamente endurecida. Gracias. Afectación gastrointestinal, acá les he puesto los porcentajes de afectación. ¿Por qué se afecta a nivel gastrointestinal? ¿Qué es lo que vemos? Sobre todo hay hipomotilidad o constricción, digamos, del esfínter esofágico inferior. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Reflujo. ¿Y el reflujo qué puede traer como consecuencia? Esofagitis, puede traer como consecuencia ronquera, afectación de cuerdas vocales, tos crónica, etc. Afecta 75-90% de los pacientes. Dismotilidad intestinal, 40%. ¿Por qué se produce esto? Pues hay una dismotilidad, como su nombre lo dice, hay mala absorción de los alimentos, la capacidad gástrica y la llenura precoz de los pacientes pues disminuye, por tanto ellos empiezan a perder peso. Hipomotilidad gástrica también. Siguiente. Acá vemos pues unas imágenes en las afectaciones orales, donde vemos, le pedimos al paciente que abra la boca y ya no tiene una buena apertura bucal por el endurecimiento de la piel. Incluso vemos que los labios se vuelven más delgados por atrofia del tejido conectivo alrededor. También vemos en las encías una atrofia de las encías, por tanto hay mucho compromiso periodontal, encías, etcétera, caries, porque muchas de estas personas también pueden tener poca o sequedad bucal, caries. En la lengua, labios que vemos acá, telangiectasis. ¿Ya? Siguiente, por favor. Estas son unas imágenes. La primera es una tomografía de tórax, donde directamente estamos viendo dilatación del esófago, pero también digamos, un abombamiento, por decir así, del estómago por la dismotilidad gástrica. Y la segunda imagen es una endoscopia, donde vemos una imagen típica de sandía, que vamos a ver que es una ectasia vascular a nivel sobre todo del ángulo del estómago. En las últimas es un compromiso más inferior, el tubo digestivo inferior, intestinal, donde vemos pseudoobstrucción, obstrucción intestinal, módulos, etc. Siguiente. La afectación pulmonar, 35 a 60% de los pacientes, es bastante característico que el paciente presente un patrón NIN. ¿Han hecho patrones tomográficos? NIU, NINE, linfocítico, revisada, todo eso. Ya. El patrón NINE es muy característico de esclerosis sistémica. El NIU, por ejemplo, de la artritis reumatoide, ¿ya? O de shock. El NINE de la esclerosis sistémica, donde si nosotros captamos esta afectación pulmonar en etapas tempranas, es decir, donde vemos una tomografía en vidrio esmerilado, pues estamos a tiempo de dar un tratamiento agresivo, porque es una etapa temprana donde el pulmón está inflamados. Pero si ya encontramos pues un patrón ya fibrótico, avanzado, ya no podemos hacer mucho, o sea, no podemos dar mucho corticoide ni ser muy agresivos en el tratamiento. Causa importante de morbilidad y mortalidad. La espirometría y la capacidad de difusión también es importante hacerlo. ¿Cada cuánto se hace? Cada 3 a 6 meses, dependiendo la tomografía. Algunos consideran cada 6 meses, una vez al año. Una tomografía siempre inicial al momento del diagnóstico de la enfermedad y las siguientes son como controles. Siguiente. Ya, acá vemos unas tomografías, ¿no?, de pulmones, donde vemos que la afectación más es en bases y es bilateral, muy característico de las enfermedades sistémicas autoinmunes, donde vemos pues un patrón, unas imágenes en vidrio esmerilado, pero digamos, en la parte más baja del pulmón ya estamos viendo, son diferentes pacientes, ¿no? Una enfermedad ya terminal, porque ya vemos muchos canales, bronquiectasias de tracción, etc. Pero en las primeras, la primera es normal, la segunda en vidrio esmerilado,
lado, donde sí podemos todavía actuar. La tercera ya pues es un daño ya crónico, ¿no? Siguiente. La afectación renal no es muy frecuente por suerte, porque la principal afectación renal son las crisis renales, esclerodérmicas. ¿Y por qué se produce esto? Sobre todo por dar mucho corticoide. Un paciente con esclerosis sistémica no, usualmente no requiere mucho corticoide o no requiere corticoide. Solamente requieren, digamos, vasodilatadores, digamos, gastroprotectores, pero no corticoides. Lo que sucede a veces es que estos pacientes son maltratados y al darle prednisona más de 15 miligramos por día, podemos predisponerlos a una enfermedad, una afectación renal tipo una crisis esclerodérmica, que es peligrosa porque produce una abrupta hipertensión arterial y puede ocasionar incluso la muerte. Siguiente, por favor. Musculoesquelética sí es bastante frecuente. Estas personas, sobre todo, vamos a ver que en los primeros años pueden ya presentar manifestaciones como artritis, tendinitis, pero sobre todo las contracturas articulares. Quiere decir que nosotros ya encontramos al paciente en inflexión de los dedos de la mano, inflexión de las muñecas, flexión de codos, rodillas, caderas, etc. Es decir, al haber un engrosamiento tan severo de la piel, pues ya no va a permitir a las articulaciones poder articular, valga la redundancia. Entonces, es una de las manifestaciones más frecuentes. También puede haber otras, que es el tejido tendinoso, donde hay un engrosamiento de tendones, donde hay una fibrosis ya del tejido conectivo profundo, ¿no? Tendones, músculos. Siguiente. Aquí vamos a ver la flexión que les dije, ¿no? Y aquí hay reabsorción, miren, de los deditos. En una radiografía, pues, hay afectación ya, incluso hasta por desuso, ¿no? Porque ya no moviliza la mano, puede haber osteopenia, periarticular, bloqueo articular a través de la muñeca, de los dedos, que están en una posición ya rígida. Siguiente. Esta es una imagen de esclerosis sistémica cutánea difusa, donde hay afectación proximal. La cara del señor no es muy característica, pero la señora sí. No, es como una cara de pollito, una cara de pollito. ¿Por qué? Porque hay afilamiento en la nariz, la boca pequeña, vemos mucho lo que son los dientes, porque no hay un buen cierre de la boca, y reabsorción de los tejidos. Y la piel, pues vemos desde una persona mayor, adulta mayor, donde la piel está completamente estirada sin arrugas. Siempre tenemos que decirle al paciente que haga una sonrisa forzada, que frunce el ceño. Si no puede hacerlo, pues no es normal que una persona de 60 o 70 años no pueda, digamos, incentivar a que reduzca sus arrugas, ¿no? No es normal. Entonces también hay la sospecha. Siguiente. Una forma limitada es una forma, pues, por decir así, entre comillas, un poco más benigna, donde hay afectación más que todo distal, no es tan agresiva, pero igual podemos ver úlceras, podemos ver Raynaud. La afectación quizás el rostro ya no es tan severa como hemos visto en la imagen anterior. Siguiente. Tratamiento. ¿Hay cura para esa enfermedad? No existe la cura. Incluso no hay un fármaco modificador de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoide tenemos varias opciones de dar. Podemos modificar la enfermedad o enlentecer el progreso de la enfermedad. En lupus igual, en vasculitis también, pero en esclerosis sistémica no hay un fármaco que modifique la enfermedad. Es decir, esta enfermedad va a tener un curso casi natural de la enfermedad, lamentablemente. Lo que sí podemos hacer es adelantarnos a las complicaciones tardías o graves de esta enfermedad. Es decir, evitar que el paciente llegue a presentar EPID, evitar que llegue a ser hipertensión en la arteria pulmonar, que tenga fibrosis cardíaca, que haga crisis renales. Las complicaciones sí podemos, digamos, dar un tratamiento casi preventivo o adelantarnos, pero el curso de la enfermedad va a seguir. Las medidas generales, estos pacientes siempre tienen que hacer uso de guantes, en verano, en invierno, tienen que tener calefactor en la casa. ¿Por qué? Porque el frío es el peor enemigo, porque van a producir una vasoconstricción. Evitar estrés, tabaco y medicinas vasoconstrictoras. Siguiente. Y también fisioterapia, porque como hemos visto hay mucha limitación en la movilidad. Este es un cuadrito para que lo revisen después. Este es
del año 2023 unas recomendaciones del EULA para el tratamiento de esclerosis sistémica y que ellos lo dividen por compromisos, como ven acá, ¿no? Por ejemplo, el primero, fenómeno de Raynaud. El A, B, C, D, digamos, las líneas verdes que vemos abajo. El primer verde es, digamos, está referido a mayor nivel de evidencia y conforme vamos bajando, pues la evidencia va disminuyendo. Entonces nosotros consideramos el primer nivel de evidencia. Ahora, muchos de estos medicamentos no los tenemos a la mano, lamentablemente, son muy costosos. Por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, bueno, los calcioantagonistas sí los tenemos, nifedipino, loripino. Los pros, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, no lo tenemos en la mano. También funciona bien en úlceras digitales, bosentan. Por otro lado, la fibrosis pulmonar, en la fibrosis de piel va bien rituximab, methotrexate, es decir, podemos hacer uno del otro. En cuanto al compromiso pulmonar, rituximab, micofenolato a la cabeza, micofenolato y nintedanib, que es un antifibrótico, que también no es de un uso masivo, ¿no? Siguiente. Eso ya ustedes lo van a revisar. Acá les he presentado pues, un descriptivo según la afectación. ¿Por qué? Porque todo paciente con esclerosis sistémica no va a recibir lo mismo. Va a depender cuál es el compromiso que más predomina en este paciente. Siguiente. Y principales complicaciones de la esclerosis sistémica, aquí vemos, ¿no? Las vasculopatías digitales, gastrointestinal, fibrosis pulmonar, hipertensión pulmonar, muy importante que lo sepa, fibrosis cardíaca, crisis renales, las musculoesqueléticas, calcinosis también y acrolistesis, es decir, automutilación. Siguiente. Ya, esa es la esclerosis sistémica. ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, usted mencionó que el diagnóstico es más a 9 puntos, pero mencionó que el procedimiento de piel proximal de la carga para ¿eso se da en la limitada y la difusa? Sí, en cualquiera de las dos. Sí, porque en limitada y difusa hay afectación en ambas, te va a afectar la mano. Solo que en la limitada es más que todo del codo hacia las manos. Siempre va a afectar mano, siempre, prácticamente 100% de los pacientes. Y la difusa es la distal más la próxima, es decir, todo el cuerpo puede ser afectado. Pero sí. ¿Algo? Doctor, principalmente, o sea, es más importante si se afecta el pulmón, pero es más prevalente que se afecte, se afecta el nivel gastrointestinal, o sea, que disminuye la motilidad. Ah, sí. Sí, pero digamos en cuestión de mortalidad, que más te podría causar muerte es la afectación pulmonar, porque luego de un TEPIT puede ocasionar afectación cardíaca y te trae una hipertensión de la arteria pulmonar y en realidad eso es lo que mata al paciente, hipertensión de la arteria pulmonar. Y en caso por los criterios celulares, digamos que tengo más de 9 puntos, luego seguiría pedir un perfil ENA completo para ver el pronóstico según qué anticuerpos estén presentes. Sí, bueno, dentro de ya de tu criterio de clasificación, para hacer uso de tu criterio, tú ya has pedido tus anticuerpos. Ajá, tú ya has pedido. Ahora, puede que no te, por no te salga todo bien, ¿no? Hay un perfil ENA que es ampliado, 44 antígenos, donde tú vas a captar anticuerpos muy raros, pero que están dentro. Yo te presento un cuadro grande de un listado de autoanticuerpos. Los tres principales están en los criterios diagnósticos, pero hay otros anticuerpos que pueden estar presentes. Eso no lo vamos a encontrar en un perfil ENA de 9 antígenos, ¿no? Lo vamos a encontrar en el de 44. Pero sí, deberíamos investigar porque eso nos va a hablar de pronóstico. Doctor, y como dice que la enfermedad es huérfana, ¿al año cuántos casos de esclerosis usted observa? Bueno, yo tengo al año, no te sabría decir al año, pero ahorita tengo cerca 4 o 5 pacientes con esclerosis sistémica. No. Ajá. Pero sí es, bueno, aquí lo es. Claro, pero en estos años, 4, que ya son, digamos, continuos, ¿no? Claro. Hay algunos que todavía están en esto. Hay algunos que solamente tienen el fenómeno de Raynaud, nada más. Otros que tienen un anticuerpo, pero no tienen ningún síntoma. Pero eso ya te alerta a ti a hacerle un seguimiento y a no perderlo. Porque en los primeros 1 a 3 años de la enfermedad vamos a ver la evolución de afectación de piel. Es rápido en los primeros años. Entonces no debemos perder cosas en los pacientes. ¿Alguien más? Doctora, una Sí. pregunta. ¿Sabe con síndromes esclerotiformes en la parte del criterio celular? O sea, menciona el criterio de inclusión
ya tenemos que buscar el criterio de exclusión. ¿Cuáles de las enfermedades consideran? Similares, pero no son. ¿Cuál es el criterio que está aplicado en la hipertensión pulmonar? Dijo 3. ¿Cómo? Dijo 3 genes. ¿Cuál está implicado en la hipertensión pulmonar? Bueno, la forma limitada, la anticentrómero, el anticentrómero. Hay anticentrómero A, anticentrómero B, que es la forma limitada. ¿O la difusa? ¿Cómo? Pulmonar es o difusa. Claro, afectación difusa. Sí, claro, lo que yo les digo es que la forma difusa es la más agresiva, la que te afecta órganos, y la, digamos, la limitada se considera benigna. Por eso les digo, no es tan benigna, porque la forma, si bien es cierto, la progresión es lenta, afectación de manitos, pies, pero tiene más riesgos de hipertensión en la arteria pulmonar. Ajá. Por eso no debemos considerar la forma limitada tampoco benigna, ¿no? Está más asociada a la hipertensión. Entonces, en todos los casos, vigilar al paciente, ¿no? Y realmente tratar a estos pacientes es un poco frustrante para nosotros porque no tenemos muchas opciones terapéuticas y vemos año tras año cómo la afectación cutánea, pulmonar, progresa, o sea, delante de nosotros y no podemos detenerlo. O sea, es triste realmente, ¿no? Es triste. ¿Alguien más? Sí, doctora, respecto a los términos esclerodermia y esclerosis sistémica, ahí buscando, vi que lo usaban como sinónimo, pero también luego buscando, vi que más decían esclerodermia para la forma limitada y esclerosis sistémica, digo, ahí me confundí un poco. Sí, es un poco confuso, pero yo creo que el mejor término es esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica, porque hemos visto que incluso en fases muy tempranas no hay afectación de la piel. No hay es esclerodermia sin esclerodermia. O sea, mejor es esclerosis sistémica y definen, ¿no? Limitada, difusa. Esclerosis sistémica. Ya, chicos. Muy bien. Ahora vamos a ver.